diagnóstico y por último el abordaje terapéutico de los desequilibrios de sodio, potasio y ácido básico. Bien, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que realmente prácticamente el ser humano es una combinación o una solución en donde el agua corporal total representa desde el nacimiento, principalmente en los prematuros, hasta el 80% del peso corporal, y generalmente a los que nacen de término alrededor del 75 a 80% del peso corporal total. Entonces, dentro del agua, pues también hay solutos y hay compartimentos que al sumarlo dan lo que es el agua corporal total. Algo bien interesante y que deben de tener en mente es de que si muy bien a partir del año el líquido intracelular corresponde al mayor porcentaje del agua corporal total, pero al nacer es el líquido extracelular, sus dos espacios, principalmente el intravascular y el intersticial, son los que comprenden el mayor porcentaje del agua corporal total. Esto va disminuyendo con la pérdida a través de la orina, con la redistribución de los espacios, va disminuyendo el porcentaje que corresponde al agua corporal total, con más o menos allá entre los 3 y los 6 meses. En esta época, en los primeros 3 a 6 meses, los lactantes y los neonatos son bien susceptibles a que un desbalance de agua y de electrolitos pueda causar una morbilidad e incluso una mortalidad importante. Luego, a partir de los 3 a 6 meses, es el líquido intracelular el que corresponde al mayor porcentaje del agua corporal y por tanto del peso corporal. Y es a partir de los 12 meses en que los porcentajes vuelven a ser prácticamente similares a los del adulto, y es hasta la adolescencia donde hay un aumento de la masa magra en los varones y en las mujeres, entonces donde se define cuál va a ser el porcentaje al que corresponda el líquido intracelular y el extracelular, tanto en varones como en mujeres. Y esta es la distribución que se tiene a partir de la adolescencia, en donde el líquido intracelular corresponde al 30 a 40% del peso corporal y el extracelular en el 20 al 25%. El extracelular se divide en el líquido intravascular o plasmático, que corresponde al 5% del peso corporal, y el intersticial al 15%. Entonces, ¿qué es importante? Cada uno de los componentes tendrá una concentración de solutos totalmente diferente. Y es lo que más o menos vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué determina realmente por así decirlo, el porcentaje del líquido plasmático intravascular principalmente? Y es la concentración de solutos. La concentración de solutos, especialmente aquellos que son osmolarmente efectivos, son los que mantienen la distribución del líquido intracelular, del líquido extracelular y obviamente del líquido extracelular, del líquido intersticial e intravascular o plasmático. Y esos solutos que son osmolarmente efectivos son el sodio, la glucosa y el nitrógeno ureico sanguíneo. Esta es la fórmula que ustedes ya conocen, yo estoy seguro que ya conocen, para obtener la osmolalidad, y para obtener la osmolalidad efectiva prácticamente se quita el nitrógeno ureico sanguíneo porque atraviesa la membrana celular con facilidad, entonces, y la concentración es relativamente baja, lo cual hace que
no determine por completo la cantidad de líquido intravascular, intersticial e intracelular. Pero, como les menciono, hay también pérdidas de agua, principalmente el 60% del agua en 24 horas se pierde a través de la orina, pérdidas insensibles, más o menos un 35% a través del vapor del agua que expiramos, a través de la piel, la sudoración, y un 5% en las heces. Pero hay pérdidas que no son fisiológicas, sino que son patológicas, como lo es la diarrea y vómitos, o por ejemplo un sondaje nasogástrico y hay salida de líquido gástrico, y cada uno de los solutos que principalmente contienen. En promedio, una diarrea viral va a andar perdiendo más o menos 55 miliequivalentes por litro de sodio, 25 miliequivalentes por litro de potasio, bicarbonato 15 miliequivalentes por litro. Y cuando el paciente presenta vómitos o hay salida de líquido gástrico por sonda, hay mayor pérdida relativa de sodio, menor pérdida relativa de potasio, y lo que más se pierde es cloruro por el ácido clorhídrico, que tiene principalmente el líquido gástrico. Entonces vamos a hablar de el desequilibrio electrolítico del sodio. Recordar que es el catión dominante del líquido extracelular y es el principal determinante de la osmolalidad extracelular. Como ustedes podían ver en la fórmula, es prácticamente la concentración de sodio por 2 lo que es la osmolalidad efectiva, es decir, lo que determina principalmente el líquido intravascular, el volumen intravascular. Es decir, que desequilibrios de sodio van a afectar el balance de agua o el balance de líquido extracelular, principalmente el intravascular. Pero el sodio, más del 40% del sodio corporal total se encuentra en el hueso y menos del 3% se encuentra en el líquido intracelular. Y lo que determina la cantidad de sodio ingerida es la dieta. Entonces, hay dietas ricas en sodio, como es la dieta occidental, dietas bajas en sodio, y hay requerimientos diarios de sodio ya estipulados para la edad pediátrica. La absorción a nivel del intestino delgado es facilitada por glucosa y esa es la razón por un cotransporte, y esta es la razón por la que las soluciones electrolíticas orales o rehidratantes orales tienen cierta cantidad de glucosa y cierta cantidad de sodio. Bueno, como veíamos, hay una excreción a través de las heces, del sudor. El sudor, la concentración se va a ver afectada por ejemplo, pacientes que padecen de fibrosis quísticas van a tener más pérdida de sodio a través del sudor, o pacientes con hipoaldosteronismo o pseudohipoaldosteronismo también van a tener más pérdida de sodio a través del sudor, y principalmente las pérdidas de sodio se van a través del riñón. Pero fíjense que es un electrolito bien importante porque la concentración de sodio en realidad no está determinada por la misma homeostasis del sodio, sino que está determinada por el balance de agua y el volumen intravascular efectivo, como ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, en el último apartado. Es lo que determina principalmente tanto el sodio sérico como el sodio en la orina, y es lo que se explica a continuación. Cuando hay un descenso de la presión arterial, una disminución del volumen intravascular efectivo, ustedes recuerdan que allá por la mácula, a nivel renal, hay una liberación de renina que convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1, luego la enzima convertidora de angiotensina lo convierte en angiotensina 2, y eso, dependiendo de los receptores que actúe, va a aumentar la presión arterial y va a estimular la secreción de aldosterona de la médula suprarrenal,
lo que va a aumentar la retención de sal, de sodio, y esto también va a hacer que aumente la presión arterial. Entonces, este esquema básico nos está diciendo que lo que determina realmente la concentración plasmática de sodio es no tanto la osmolalidad, sino que el volumen intravascular efectivo. Y eso nos hace entender por qué los trastornos de sodio se dividen en hipovolémico, o se catalogan en hipovolémico, euvolémico, hipervolémico, precisamente porque es el balance de agua lo que determina la concentración de sodio. Otro ejemplo es cuando la osmolalidad aumenta, no por un aumento necesariamente de la cantidad de sodio sérico, sino por un descenso del agua, por ejemplo, en una diarrea donde hay más pérdida de agua que de sodio, la osmolalidad efectiva aumenta, se activan algunos osmorreceptores a nivel del hipotálamo, lo que hace que se libere la hormona antidiurética, que va a favorecer a que haya retención de agua libre, y eso va a volver a la normalidad el sodio sérico. Y no es necesariamente que ha habido un aumento del sodio sérico en realidad, sino que la solución en la que el soluto está disminuido, entonces obviamente va a ser necesaria más solución, más diluyente. Bien, entonces, hablando de hipernatremia, la hipernatremia para fines prácticos se define cuando hay una concentración de 1000 equivalentes por litro, y generalmente la hipernatremia tiene 3 etiologías principales: por un exceso real de sodio, por un déficit de agua, por pérdidas obviamente, y por la mezcla de los anteriores, ya sea por un déficit de agua o de sodio. Y aquí están ustedes, estos cuadros nos hablan de las etiologías dependiendo ya de etiologías más específicas, por ejemplo, el exceso de sodio, cuando hay una fórmula mal preparada, que se hace hiperosmolar en los lactantes. Hasta eso tenemos que aprender a explicar a los papás que optan dar fórmula, cómo la van a preparar, cuánto le van a dar. Generalmente el exceso de sodio es iatrogénico cuando se ocupa bicarbonato de sodio secundario a por tratar una acidosis metabólica, por ingesta de agua de mar o cloruro sódico, por intoxicación intencionada por sal, suero salino hipertónico intravenoso. Todo eso es iatrogénico, e hiperaldosteronismo. El déficit de agua y sodio, cuando hay pérdidas gastrointestinales, en este caso una diarrea, en la que yo pierdo obviamente más agua que sodio, es decir, una diarrea que ande perdiendo más o menos unos 20 miliequivalentes por litro de sodio, pero que obviamente sea acuosa, secretora. Cuando hay vómitos o succión nasogástrica, ya vimos de que del líquido gástrico hay más o menos 60 miliequivalentes por litro de sodio. Catárticos osmóticos como la lactolosa también me va a dar pérdidas mayores de agua que de sodio, pérdidas cutáneas, quemaduras, sudoración excesiva, y no hay reposición adecuada de sodio. Tomo o ingiero líquidos hipoosmolares, entonces obviamente voy a hacer una hipernatremia porque líquidos hiperosmolares, en donde hay mayor ingesta de sodio pero menor de agua, entonces va a haber una ingesta inadecuada de agua, la osmolaridad plasmática va a aumentar. Igual con las pérdidas renales, como el uso de manitol, en algunos pacientes con diabetes mellitus, que hay una diuresis osmótica,
enfermedad renal crónica, etc. Y el déficit de agua, pues clásico, diabetes insípida nefrogénica o diabetes insípida central y aumento de pérdidas insensibles. ¿Cuáles son las manifestaciones? Pues recuerden de que si el espacio intravascular va a estar con mayor osmolaridad, entonces yo voy a tener un paso de donde hay menor osmolaridad de agua, de menor osmolaridad a mayor osmolaridad, entonces va a ocurrir una deshidratación. Y como esta deshidratación es del espacio intracelular al espacio extracelular y principalmente el intravascular, tienden a preservar mejor el volumen intravascular hasta llegar a un umbral. Van a ser menos sintomáticos y por lo tanto, cuando presenten síntomas, van a estar más graves estos pacientes. Y esto se puede ver incluso con el signo de pliegue, que va a tener una consistencia pastosa y ocurre obviamente síntomas del sistema nervioso central por la misma deshidratación del sistema nervioso central. Y se asocia también hiperglicemia y hipocalcemia leve y no se ha descrito por qué. Lo más grave que puede ocurrir es una hemorragia cerebral en estos pacientes con hipernatremia secundaria a una deshidratación del encéfalo como tal y que por tracción a algún seno venoso, por tracción haga causar una hemorragia prácticamente espontánea. El diagnóstico, pues, la etiología se deduce en general de la historia clínica, van a indagar si hay pérdidas. Lo primero, ante cualquier desequilibrio electrolítico, lo primero que se debe de indagar es si hay pérdidas y si estas pérdidas explican el desequilibrio o si estas pérdidas son causadas por el desequilibrio. Bien, lo próximo, la hiponatremia, se define con una concentración sérica de sodio menor de 135 miliequivalentes por litro. Tenemos acá una pseudohiponatremia que ya vamos a ver en qué casos se presenta, principalmente en hiperlipidemia, en hiperproteinemia, en hiperglicemia. Y como les mencionaba, la hiponatremia se define porque como el sodio es principal determinante que está causando el principal determinante de mantener el sodio sérico es el balance de agua, entonces la hiponatremia se define como hipervolémica, euvolémica e hipovolémica. Dentro de la hipovolémica yo puedo decir si es por pérdidas renales o pérdidas extrarrenales. En cuanto a las generalidades, el sodio corporal total y el agua corporal total determinan la concentración sérica de sodio. La hiponatremia aparece cuando la proporción entre el agua y el sodio, es decir, el solvente y el soluto, está aumentado a favor del solvente, que es el agua. Esa alteración puede ocurrir con niveles de sodio corporal bajos, normales o altos. Por eso es que se define como hipervolémica, euvolémica o hipovolémica. La hiponatremia hipervolémica, ¿en qué casos lo voy a encontrar? En el que el solvente esté más aumentado, es decir, enfermedades que favorezcan la retención de líquidos como la insuficiencia cardíaca, la cirrosis por la hipoproteinemia, el síndrome nefrótico también por hipoproteinemia, lesión renal aguda o crónica por una diuresis disminuida o oliguria o anuria, fuga capilar por sepsis, eso también se puede ver en dengue, una hiponatremia leve, hipoalbuminemia secundaria, enfermedades gastrointestinales como la enteropatía perdedora de proteínas. La pseudohiponatremia, lo que les mencionaba, la hiperlipidemia y la hiperproteinemia pueden causar pseudohiponatremia, es decir, una falsa concentración sérica de sodio, pero que el sodio corporal total esté normal. Ya vamos a ver las fórmulas para corregir este sodio. Hiponatremia isovolémica, ¿en qué casos ocurren? Cuando hay un síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el SIAD,
es el ejemplo de la hiponatremia isovolémica. En intoxicación por agua también, ya sea iatrogénica o intencional. Alimentación de lactantes con productos acuosos excesivos. Esto ocurre principalmente en niños menores de 6 meses en los que no se recomienda dar agua. Si se está alimentando con pecho, el pecho tiene más o menos 7 miliequivalentes por litro de sodio, que es una ingesta adecuada al sumar todo la ingesta y es una ingesta adecuada, cumple el requerimiento. Y si hay fórmula, también tiene una concentración de sodio ya establecida y que sigue recomendaciones internacionales. Hiponatremia hipovolémica, pues como les mencionaba, siempre hay que indagar si hay pérdidas y es la causa más frecuente de hiponatremia, la diarrea, que es una pérdida extrarrenal, ya sea por vómitos o por diarrea. También puede haber por piel a través de pacientes con fibrosis quísticas, como le mencionaba, o pérdidas renales por el uso de diuréticos, iatrogenia, o una dosis aumentada pero necesaria de diuréticos. Estas son las fórmulas que les mencionaba. El sodio disminuye más o menos 0.02 por la concentración de lípidos en miligramos por decilitro. Esto se le suma al sodio sérico que se encuentra y así se obtiene el sodio sérico real. Igual las proteínas aumentadas, la hiperproteinemia, disminuye el sodio 0.25 por estas, menos 8. Y, como ustedes saben, el sodio disminuye 1.6 miliequivalentes por litro por cada 100 miligramos por decilitro, arriba de 100 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces, las manifestaciones clínicas van a ser también del sistema nervioso central. Recuerden de que ante una hiponatremia yo voy a encontrar la osmolaridad plasmática disminuida. Entonces, esto me va a favorecer a edema celular. Entonces, va a haber edema cerebral. Y estos síntomas son los que van a manifestar los pacientes y la mayoría de niños con hiponatremia van a presentar edema generalizado de tejidos blandos. La historia clínica suele orientar hacia una probable etiología de la hiponatremia en la mayoría de los casos y siempre hay antecedente de depresión de volumen. Ambas entidades comparten el hecho de que hay antecedente de depresión de volumen, pues ustedes lo pueden ver. Entonces, y va a ser la causa más frecuente en hipernatremia. Si la causa más frecuente es iatrogénico por el uso de bicarbonato de sodio, de soluciones incluso isoosmolares, pero en mucha cantidad, pero también la causa más frecuente de hipernatremia en niños es la diarrea por pérdidas mayores de agua que de sodio en realidad. Bien, vamos con el potasio. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, doctor. Ok, bien. En cuanto al potasio, la concentración, recuerden que es el catión dominante del líquido intracelular y más o menos su concentración en el líquido intracelular es de 150 miliequivalentes por litro. La mayor parte del potasio está contenido en los músculos, entonces eso nos hace pensar que la mayor sintomatología entre pacientes con hipocalemia va a ser de tipo muscular, ya sea cardíaco, esquelético o liso. Menos del 1% del potasio corporal se encuentra en el plasma, entonces no es un indicador fiable del contenido corporal de potasio. Determinantes del potasio plasmático, pues la insulina va a disminuírmelo porque va a favorecer el ingreso del potasio hacia la célula. El estado ácido básico, la acidosis, también va a favorecer la salida de potasio de la célula, lo que va a causar hipercalemia, y la alcalosis favorece el ingreso del potasio a la célula, lo que va a provocar hipocalemia. Los agonistas beta-adrenérgicos también favorecen el ingreso del potasio a la célula y el aumento de la osmolalidad aumenta
0.6 miliequivalentes por litro por cada 10 miliosmoles de aumento de la osmolalidad plasmática. Entonces, pacientes con hiperglicemia, con hipernatremia, con uso de diuréticos osmóticos o soluciones hiperosmolares como manitol, etcétera, van a presentar hipercalemia, pero es algo que determina realmente la concentración de potasio en el plasma. La hiperpotasemia debe de tratarse lo más oportunamente porque puede inducir arritmias mortales y su etiología en un paciente en particular puede ser multifactorial. Entonces, al hacer el estudio, podemos ver que en ese paciente como tal va a encontrar muchas causas de la hipercalemia. Estos son las 4 etiologías de la hipercalemia. La hipercalemia falsa